Chao. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a CNN Invita. Las 2 semanas pasadas estuvimos hablando precisamente del modelo económico chileno. Hace 2 semanas atrás tuvimos a los autores del otro modelo y la semana pasada tuvimos precisamente a destacadas personalidades hablando sobre el modelo actual chileno. Hoy día hacemos confrontación de ideas, precisamente en CNN Invita, y hemos invitado nuevamente a Alfredo Jonan, uno de los autores del otro modelo. ¿Cómo está? Hola, Gustavo. A Guillermo Larraín, también uno de los autores del otro modelo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A Patricia Arancibia Clavel, historiadora y defensora del ladrillo, como se dice, ¿no? El modelo económico impuesto durante el régimen militar. Y también a Rolf Luers, ex ministro de Hacienda de entre 1982 y 1983. Estuvieron los 4, bueno, Guillermo no estuvo precisamente estuvo en el extranjero, pero por cierto sus ideas sí estaban plasmadas durante el programa del otro modelo. Hoy día confrontamos precisamente esas ideas. De lo que han podido ustedes ver, escuchar, vieron algunos de ustedes también los programas de cada uno. Patricia, voy a partir por ti, obviamente me van a permitir los varones, por cierto. Pero ¿cuáles crees tú que eventualmente son estas grandes diferencias que hay entre este libro propuesto por nuestros autores con respecto al modelo actual? ¿Y cómo se quiere imponer? ¿Desde qué forma se quiere imponer? ¿Cómo lo has leído tú? Mira, es bien interesante porque antes de iniciar el programa estábamos conversando con Guillermo, Alfredo, Rolf, y Guillermo me decía, mira, si en verdad no estamos, no sé si estoy siendo infidente, pero yo creo que podemos decirlo, no estamos el libro no está planteando un modelo alternativo absolutamente diferente. Pero yo le dije, ¿por qué no le ponen otro nombre? Pónganle un modelo mejorado o algo así. Es decir, yo creo que aquí el tema es que si hay un modelo económico que ha funcionado un poquito menos, algo de 40 años, ha dado buenos resultados. Las cifras lo señalan claramente, y no solo las cifras, lo señala también vivir en este país. Lo que ha sido el crecimiento, lo que ha sido el desempleo, lo que ha sido las cifras de baja de la pobreza sustantiva, la baja también en la desigualdad. Las cifras últimas que acaban de darse a conocer señalan que el crecimiento promedio en Chile entre 1990 y el 2011 es del 5,2%, y por otra parte se señala que Chile es uno de los países que más ha bajado la pobreza en América Latina. Por lo tanto, uno puede hacer una relación clara entre crecimiento y baja de la pobreza. Y los últimos también cifras que muestra el Banco Mundial de hace poco señala que la distribución de la riqueza, de los ingresos de las familias también ha mejorado con el modelo. Entonces, mi pregunta a mis queridos amigos acá es, ¿por qué cambiar algo que está dando buenos resultados? Sí, no obstante lo que tú decías anteriormente, Patricia, lo que conversaban con Guillermo, pero yo me acuerdo palabras, por ejemplo, del mismo Alfredo, que aquí decía, nosotros vamos a pelear la hegemonía precisamente respecto a este modelo. ¿Cómo se pelea esta hegemonía para... Bueno, si esto fuese tan simple como lo plantea Patricia, no habría libro. Sí, siempre me pregunto lo que pasa es de que, a ver, lo que aquí hay que entender es que aquí llegamos a un momento hegemónico después de una larga historia, y esa historia que estamos con una historiadora parte bien, de hecho acaba de ser narrado por un gran historiador norteamericano, Daniel Stedman Jones, Master of the Universe, que es la historia del neoliberalismo. Esta historia, estrictamente hablando, parte formalmente en 1938 en el coloquio Lippmann de París, en donde es en ese coloquio que se acuña el término neoliberalismo. No es antes ni es después, es en ese momento que se acuña. Pero el tema es que en un sentido por supuesto, pero como todas las cosas, existe historia social y política en las palabras, y el término experimentó el paso del tiempo. Pero formalmente, económica social de mercado, ¿no? Bueno, formalmente hablando, la historia con la cual nosotros estamos lidiando parte ahí como una reacción, en primer lugar como una variante del liberalismo manchesteriano, y en segundo lugar
como reacción, estoy hablando del coloquio Lippmann, como una reacción al keynesianismo. Y a partir de ahí parte una historia, que es una historia compleja, en donde Chile cumple un papel muy relevante durante la dictadura militar, en donde el famoso ladrillo son las bases locales, o mejor dicho, las bases ideológicas locales de una gran transformación económica que Manuel Gárate, en un libro muy reciente, que además recomiendo su lectura, llama La Revolución Capitalista de Chile, que acaba de salir publicado por las ediciones Alberto Hurtado. Pero esa revolución, estrictamente hablando, los cimientos gruesos fueron planteados en el coloquio Lippmann. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Esas ideas se volvieron evidentes. Cuando uno dice que las ideas se hacen evidentes, es porque las ideas se volvieron hegemónicas y generaron sentido común a tal punto que se volvieron cultura y produjeron reflejos condicionados, respuestas rápidas a preguntas de las cuales no era muy fácil responder inmediatamente y sucesivamente. ¿Te refieres a Chile ahora? Ahí estoy hablando de Chile. Esas ideas efectivamente fueron extraordinariamente coherentes e influyentes. Nosotros lo reconocemos en el libro tal cual. Esto no es un libro, en todo caso, esto no es un libro anticapitalista. No, es que ese es el punto. Esto no es la revolución socialista, esto no es la ruptura con el capitalismo. Ojalá fuese así, pero eso no es. ¿Y por qué ojalá fuera así? Bueno, porque uno responde por historias personales, y lo estoy diciendo casi en tono coloquial. Lo que este libro representa no es otra cosa que algo así como que es entrar en la controversia que se abre en el año 2011 con ocasión de los momentos sociales, en donde se produjo lo que yo llamo una brecha hegemónica. Las ideas que nos parecían evidentes y naturales hasta hace tan solo 4 años dejaron de serlo. Y nosotros lo que generamos es una redefinición del modelo en base a una nueva articulación de una definición que es clásica, que es clave en esto, que es lo que cabe entender por interés general. Sí, y nosotros articulamos una nueva definición. Sí, Alfredo, usted me decía en el programa, cuando estuvieron presentes aquí también, que el ladrillo no era un libro político. No obstante, el modelo sí se transformó también en una base ideológica en el sentido... No, realmente, fíjate, yo creo, oye, que y lo he dicho porque muchas veces, usted lo dijo, lo defendió como un libro, absolutamente económico. Fíjate que del mismo coloquio, ¿verdad?, de Lippmann emerge eventualmente lo que se conoce como una economía social de mercado, ¿verdad? Y que si tú amplías un poco el concepto, porque los alemanes creen que eso es como la marca registrada de ellos, ¿verdad? Pero básicamente, si uno asume que una economía social de mercado es una economía de mercado en que el gobierno, el Estado, ¿verdad?, toma todas las acciones necesarias para maximizar el bienestar social, no estamos muy lejos de lo que ustedes mismos pretenden. No, pero eso, fíjate, honestamente, sí, yo creo que son casi diferencias semánticas, porque ustedes hablan del interés común. Te fijas, yo hablo del bienestar social. La diferencia es pequeña. Y lo que déjame terminar, me callo. Y en materia económica, efectivamente las diferencias son muy pequeñas. Ustedes, de los 3 pilares que le identifican al modelo, digamos, en materia económica, aceptan 2, ¿verdad?, y le hacen una modificación que es discutible. No, pero hablan del desarrollo industrial, por ejemplo, y usted decía que es una de las grandes... Ojo que en el libro El ladrillo hay un capítulo sobre política industrial, ¿eh? O sea, no es que no haya existido. Yo creo que esto se fue radicalizando un poco la idea de que había que dejarle al mercado la asignación total de los recursos productivos. Es una idea que fue ganando tiempo, pero que en el libro original de Ladrillo eso no estaba. Ahora, pero déjame decir lo siguiente. Yo creo que ¿qué diferencia este modelo actual chileno, no lo que nosotros proponemos, pero respecto a la economía social de mercado alemana? La democracia cristiana alemana tiene un dicho que es muy bueno. Dice: tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Esa es como lo que resume la lógica de la economía social de mercado alemana. Y con esa lógica, ¿a qué han llegado ellos? Por ejemplo, en materia educacional. En materia educacional, educación totalmente gratuita desde prekinder hasta el doctorado. Eso es lo que tienen los alemanes. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho, por el contrario? Y por eso que la diferencia es grande, no es chica la diferencia. Hemos tratado de introducir mecanismos de mercado en áreas como que por otro lado, mirando el modelo alemán,
donde es muy difícil meter mercado. Nosotros creamos acá, y no fue durante la dictadura, fue durante los gobiernos de la concertación, se creó el financiamiento compartido con la idea de que se iba a solucionar un problema de cobertura, cosa que es verdad. Pero lo que pasa es que llegado a la situación donde tú estás ya cercano a los $20,000 per cápita, la gente empieza a pedir no solo cobertura, no es solo meterle benzina al motor, sino que también empieza a preocuparte por calidad, empieza a preocuparte por segregación, empieza a preocuparte por desigualdad, y ahí el mercado muchas veces te juega en contra, porque la lógica del mercado naturalmente es una lógica que lleva a una cierta diferenciación, a ciertos nichos, y eso es lo que hoy día incompatible y que hace, creo yo, y lo que plantea el libro, que explica, está en la base de la fuerte malestar que tiene hoy día la sociedad chilena y que ha terminado por generar a nivel político un grado de desprestigio de las instituciones que es realmente preocupante y que es lo que motivó inicialmente el libro. Patricia. Dos cosas, quiero ser breve porque es muy interesante confrontar ideas. Lo primero es el por qué ustedes escriben el libro, y ustedes dicen que se escribe el libro a raíz de las movilizaciones sociales que hemos vivido, ¿no es cierto?, a partir del 2011. Y la primera reflexión que a mí me surge es que esa movilización social del 2011 es el reflejo justamente de una ciudadanía que en un momento determinado, que vivió el modelo, y que es la paradoja de la modernidad, como se ha dicho una y mil veces, y que son justamente gracias al modelo que están en una posición de querer avanzar un poco más. Y eso es lo más normal y es parte de todo proceso histórico. Primera reflexión. Y la segunda, que yo creo de verdad que más allá de las experiencias en otras partes del mundo, es que en Chile el modelo que se implementó claramente el año 75, si bien el ladrillo se elaboró, ¿no es cierto?, un poco antes, es una cuestión absolutamente inédita. Es decir, el modelo social de mercado que se implementó en Chile, gracias sobre todo al aporte, entre otros, de Rolf, pero fundamentalmente, ¿no es cierto?, de Sergio de Castro y de otros economistas y de los Chicagos propiamente tal, se debe justamente, es decir, ellos fueron capaces de hacer una verdadera revolución. Pero ¿cuánto es la idea de Milton Friedman que hoy día... No, mira, es que más que las ideas de Milton Friedman, lo que quiero decir que más allá de eso, es decir, somos el país que fuimos capaces de generar una revolución en materia económica, una revolución que es de mentalidad, que nos ha cambiado la forma de ser en positivo. Fuimos antes que Reagan, antes que la Thatcher, fuimos el país en América Latina que se implementa el modelo, surge el modelo, crece la economía, Chile entra en su línea de progreso como nunca antes en su historia. Entonces, mi pregunta sigue siendo la misma que hice al comienzo. Si vamos bien encaminados, ¿por qué otro modelo? Mi respuesta es un signo de interrogación. Mi pregunta es, ¿otro modelo o un ordenamiento del modelo? Un ordenamiento del modelo, una adecuación, mejor dicho, del modelo, porque obviamente las cosas cambian en 20, 30 años. Un punto cortito. Fíjate que yo insisto ya que los principios que guiaron el modelo, ¿verdad?, que la confección del modelo, no son muy distintos a los principios que ustedes tienen metidos ahí. Ahora, espérate, pero ¿qué es lo que se hizo en Chile? ¿Te fijas? En Chile se pescó la realidad chilena, se le aplicaron esos principios y en base a eso sale lo que hoy día se conoce como el modelo, ¿verdad? Ahora, copiar, por ejemplo, la situación alemana en Chile sería un error. Nosotros somos mucho más pobres. Pero Alfredo habla de lo tenemos una historia distinta. Es importante, porque eso, puede que efectivamente hay algunos elementos en común entre lo que está acá y lo que está en el ladrillo, pero tal como hay cosas en común entre lo que tiene el ladrillo y lo que tenía justamente el programa de la gestión Frey desarrollado por Aníbal Pinto y Jorge Ahumada, que es muy poco conocida, pero que si uno mira con detalle en vez de la miseria o Chile un caso de son los orígenes. Pero la idea de tener una economía abierta, de tener un sistema financiero ordenado, de tener disciplina fiscal, no son cosas originales del ladrillo, eso venía de mucho antes. Guillermo, vamos a ir a una primera pausa en CNN Invita, ya volvemos con esta discusión que tenemos precisamente sobre el modelo económico, no se aparte de la pantalla de nuestro canal, ya volvemos.
Segundo bloque de CNN Invita. Estamos con Alfredo Joana, Guillermo Larraín, Patricia Arancibia Claver y Rolf Flügels hablando precisamente sobre el modelo económico chileno, sobre las propuestas también de algunos. Alfredo, tú hablabas en el programa del otro modelo, cuando estuviste aquí también en CNN Invita, de cómo surgían estos dos modelos, el origen, la génesis de ambos, que eran muy distintas. Mira, en esto yo creo que no hay que tenerle miedo a la idea de que hay dos concepciones diferentes de cómo queremos vivir juntos y generar bienestar entre todos, porque esa es la fuente de la discusión. En primer lugar, aclaremos un punto. Para nosotros, los 5, el mercado para nosotros es un espacio de libertad. Eso lo decimos tal cual, es un espacio de creación. Es el modo como llegamos. Y de hecho, yo, y aquí hablo por mí, no por los 5 autores, de hecho, tanto así que yo no tengo ninguna duda de que es en el contexto de los mercados en donde se observa la mayor diferencia en creatividad y libertad respecto de lo que eran los países de la antigua cortina de hierro antes del desplome de la Unión Soviética. Eso es un punto, y si estamos de acuerdo en eso podemos seguir conversando. Yo suscribo eso. Y esto es bien relevante porque nosotros no estamos en contra de la propiedad privada, no estamos en contra de los mercados, no tiene nada de eso. Nada de eso. Es que es importante decirlo porque han salido algunas columnas en donde han descrito el mundo que se viene con el otro modelo como un mundo hecho de relaciones frías, impersonales, somos hijos de Hegel, lo cual sería un honor, dicho sea de paso, y así sucesivamente, pero de verdad no tiene mucho que ver nuestra argumentación con eso. Segundo punto, y esto es bien importante porque aquí voy a agregar dos ideas que marcan la diferencia con el actual modelo. No estamos entendiendo lo mismo por interés general. El interés general bajo el modelo neoliberal, que es bajo el cual vivimos, es una idea según la cual el interés general estaría hecho de miles y millones de preferencias individuales, al punto que Margaret Thatcher no tenía reparos en decir que lo social no existe, solo existen la familia y los individuos. Eso es un primer punto, mientras que nosotros sostenemos pero nosotros sostenemos, no, es que no es lo mismo, no es lo mismo. Está bien, pero nosotros sostenemos que el interés general es en primer lugar una construcción intelectual y política que trasciende a las preferencias individuales. Y desde ese punto de vista, para nosotros no nos es indiferente saber y conocer del destino de otros sobre destinos que debiesen ser comunes. Por ejemplo, en salud y en educación. Es que eso es muy relevante. Claro. Y el segundo punto relevante, y ahí ya entregó la palabra, es que el neoliberalismo chileno llegó a niveles muy radicalizados, extremos. De hecho, esto se observa bien. Hoy día estamos viendo cosas, incluso nosotros mismos, por eso que este libro lo pudimos escribir hoy y no hace 4 o 5 años atrás, hubiese sido imposible, porque la hegemonía era otra. Hay un libro que es un bestseller en Estados Unidos, y debo reconocer que Guillermo me lo hizo ver, lo conocía pero no lo había tomado muy en serio, que es hace ya un par de años atrás, que es el libro de Michael Sandel, Lo que el dinero no puede comprar. Y sucede que, ¿cuál es el argumento de Sandel? Esto es muy importante porque también está en el núcleo de nuestra reflexión sobre el otro modelo. La idea es que cuando ciertos bienes son dejados al arbitrio del mercado, hay algo así como una degradación del bien que se produce. De algunos bienes. O de algunos bienes. Y algunos bienes que son sumamente relevantes para la vida. La educación o la salud. Sepan ustedes, Rolf lo debe saber perfectamente, que el 92% de la matrícula en Estados Unidos, en la cuna del capitalismo, es pública. Sepan ustedes que la principal matriz de las pensiones en Estados Unidos es solidaria y no de reparto. Por lo tanto, nosotros es exactamente al revés. Eso produce ¿qué cosa? Una degradación de esos bienes. Y es sobre eso que nosotros, digámoslo así, nos rebelamos. Una primera revelación, en el sentido de rebelarse, la protagonizó desde una perspectiva más bien reactiva, pero cumplió su papel y su importancia. Fue Alberto Mayor, cuando habla del derrumbe del modelo. Pero nosotros ya vamos más allá de la rebelión o de la protesta reactiva frente a algo que no nos gusta. Nosotros ponemos por escrito y en razón nuevas ideas.
Eso es lo que hicimos. Sí. ¿Puedo contestar la primera parte, si tú quieres? Lo del interés general. Porque es cierto, te fijas que hay distintas funciones, ¿verdad?, para poder de alguna manera de estimar cuál es el interés general. Y una es la función utilitaria, que suma las utilidades, pero hay otras funciones, ¿te fijas? Y nosotros podemos trabajar con cualquiera de esas, y al final ese es un asunto político, ¿te fijas? Uh-huh. Entonces, por lo menos yo soy de la opinión de que es el mundo social el que determina cuál es el objetivo del modelo, y es los mercados, ¿verdad?, que implementan después esos objetivos a través de la política fiscal y monetaria y qué sé yo, y pública en general, las regulaciones, qué sé yo. Entonces tú tienes objetivos que son políticos, que representan lo que ustedes llaman el interés general, ¿verdad? Y que es cierto que en la época del régimen militar quienes representaban ese interés general era el propio régimen, ¿te fijas? Pero cuando ahora ya no. Esto, el día que entramos a la democracia, ¿te fijas? En este momento es el juego político el que determina cuáles son los objetivos. Es importante el juego político, porque entonces, tenemos justamente y si tú las haces así las cosas, ¿te fijas? Entonces los mercados pasan a ser un instrumento útil, ¿te fijas?, para resolver el problema de maximización agregarle una cosita del bienestar. A lo de Rolf. Yo le tengo un poco de temor, Alfredo, y quizás o no te entendí bien o tengo ese temor quizás sin base, pero a esta terminología de interés general. A ver, ¿qué es lo que es el interés general? Porque el interés general a mí me huele que de repente existen una serie de iluminados, ¿ya?, que dicen qué es lo que es el interés general, cuando yo creo mucho más obviamente en el individuo. O sea, yo me siento muy liberal y creo que la suma, aunque no necesariamente la suma de las partes no forma un contrato social, en el caso ruso, etcétera, pero no entremos en filosofía, pero yo creo que uno sabe perfectamente, los individuos en una sociedad saben y deben elegir libremente la educación, darle la posibilidad en salud, etcétera, a todos los ciudadanos. Y aquellos que por X motivos, y en toda sociedad pasa, están en una situación desmedrada, es el Estado en que tiene que ir en su ayuda, focalizando esa ayuda, focalizándolas a través de subsidios, becas, etcétera, etcétera. Es decir, pero hacer el rol del Estado. Entonces, para mí el rol del Estado, siempre he pensado yo siempre he creído en el Estado subsidiario. Le tengo pánico a estos estados fuertes. Le tengo mucho temor a esto, a este término. ¿A las empresas fuertes? También. Respecto a los consumidores. Tanto así, y con esto termino. El principio subsidiario de forma más amplia. Absolutamente. Y yo soy una gran crítica justamente a cuando se monopolizan las empresas, se llega a un monopolio, porque la base clave para que una economía social de mercado funcione es la competencia. Y si no hay competencia, estamos mal. Pero eso sin duda. Estamos pero claros. Mira, volvamos al interés general. Pero esto de los iluminados, no por ustedes, sino esta cosa del interés general. Oye, pero si finalmente el interés general es, primero que todo, es una construcción política. Y como construcción política tiene que funcionar dentro de un marco de una democracia que sea vigorosa, que sea transparente, que sea participativa. Eso es lo que nosotros decimos. El interés general es finalmente el resultado de una interacción política que va a definir cuál es ese interés general. No son solo individuos. Eso es exactamente lo que te sostiene que una economía, el rol del Estado en una economía social de mercado. Es exactamente lo mismo. Bueno, pero no es lo que tenemos. Pero no es lo que tenemos. Lo que pasa es que a lo mejor no es lo que tenemos en Chile. No, pero ojo, que no es lo que tenemos en Chile. Lo que tenemos en Chile, lo que tenemos en Chile, y lo explicamos, la primera parte del libro es justamente sobre los problemas que tiene nuestra democracia. Nuestra democracia es una democracia que fue diseñada, la Constitución de 1980, con el interés explícito, dicho por Jaime Guzmán, de hacer lo más difícil posible para los adversarios, es decir, para lo que hoy día podría ser la nueva mayoría, que se pudiera llevar a cabo el programa político que ellos quieran.
etcétera. Mira, yo- Eso, yo- eso, perdona, eso, Mira, eso está yo escrito. no- Eso está no soy- escrito. no soy- Espérate un poco, con esa lógica se articuló toda la institucionalidad de 1980 y de eso, Es que, después de la perdón, reforma, esa era la pregunta que le hacía después de la precisamente al reforma, inicio del después de la programa, reforma, sí. después de la reforma de 1980 quedaron varias, quedaron los senadores designados, quedaron las leyes de supramayoría, quedó el sistema binominal y de esas Estás hablando hace 30 años atrás. No, Hoy no, día no, esa no, constitución- no, a ver, la los- constitución del los- 80, la los constitución del senadores 80 designados- fue ratificada los por senadores- Lago en el 80. Los senadores en el 2005. designados duraron hasta el año 2005, los senadores designados 2005, y hasta el día de hoy No, tenemos... mucho antes salió. No, No, hasta el 2005, se acabaron. el último paquete de 2005. reforma constitucional. Pero no, si fue antes de ayer, Fue el nomás, si no 2005. fue hace tanto Fue el tiempo. último paquete. Y lo que queda hoy día es una mezcla de un sistema binominal que con leyes que exigen mayorías exorbitantes para cambios importantes hacen que dichos cambios importantes Pero nadie sean está a favor del sistema inviables. binominal. Ahí Bueno, está la gran diferencia precisamente entre el libro de usted y precisamente lo que se ponía en el ladrillo, que Es era una cosa importante. Es una cosa importante. A ver, pero ordenémonos. A ver si mira, yo me quiero hacer cargo, voy a seguir con lo que dice Guillermo, pero me quiero hacer cargo del miedo. Ninguno de nosotros quiere producirte miedo, Patricia. Aquí lo que estamos tratando de hacer es cómo podemos vivir juntos en paz, pero compartiendo reglas comunes que discutimos entre todos. Lo que pasa de que el mundo en el cual vivimos no lo discutimos entre todos, no fue objeto de conversación. Y hay un momento en la historia de los pueblos que esto hace crisis. Y Pero que fue esto, positivo, no me lo pero cuenta. sí, está bien, sí, la discusión no es esa. Pero hay un momento dado en que este mundo se nos vuelve un poquito intolerable, porque la hegemonía cambia y la sociedad se comienza a hacer nuevas preguntas. Pero con ejemplo. Ya, pero a mí me para que la gente seamos prácticos. ¿Les parece justo que vivamos sobre una norma común que se llama Constitución de 1980, en donde a través del juego combinado de supermayorías que son completamente anómalas en política comparada, sobre temas como estos, como por ejemplo reformar la Constitución, no son los temas de derechos fundamentales, o como sobre temas de educación, ¿les parece normal que el juego combinado entre reglas de supramayoritarias, entre el papel preventivo del Tribunal Constitucional, que cumple un rol de salvaguarda cuando esas reglas supramayoritarias están en riesgo de ser sobrepasadas, y el sistema binominal, les parece normal que vivamos así sin haber jamás discutido el fundamento de la norma común? ¿Les parece justo? Sí. No, pero es que la pregunta es esa, y te lo pregunto directamente, Rolf. Por lo menos te voy a dar mi opinión personal, ¿te fijas? Yo creo que efectivamente la Constitución, sobre todo el sistema electoral, ¿verdad? Tal como se configuró, ¿verdad? En la Constitución del año 1980, ¿verdad? Se hizo con reglas tales que hiciera muy difícil cambiarlo para darle precisamente estabilidad política al país. Yo creo que hoy día no tiene ningún sentido, ¿te fijas? Yo creo que hoy día tú tienes que abrir esto y darle mucha más competencia y que refleje mucho mejor, ¿verdad? Lo que la gente quiere, para que veas que no estamos tan en precisamente desacuerdo. para qué, para que el sistema político le dé señales. Pero si hay sectores políticos hoy día que Sí. sí están en desacuerdo con Pero, con Gustavo, estos cambios. siguiendo, para que No veas creo, que nosotros no podemos creo, sentarnos no en creo esta que hoy día- mesa Son tres normas. y formar, digamos, un futuro en el cual estemos todos incluidos. A ver, a mí me parece que cuando se gesta la Constitución del 80, y sobre todo la parte electoral que estamos hablando, el sistema binominal, tenía en ese momento un objetivo claro frente a una situación de quiebre, de crisis institucional que, por favor, lo que pasó en 73 y con todas sus causas que la explican, digamos, no queremos que vuelva a pasar. Bien, por lo tanto, se dio ese sistema que obviamente hoy día Pero ese ¿qué sistema legitimidad tenían las autoridades perfectamente, para hacer eso? pero a ver, si aquí pero no, mira, ese es otro tema, es decir, a ver, que tú puedes tener Patricia, toda la legitimidad del mundo para hacer una muy locura, concreta. pues viejo, Patricia, es decir, pero por favor, Patricia. si la democracia en sí misma, Sí. por favor, es decir, tú puedes tener todo, te dice, tírese por la ventana y todos estamos de acuerdo, aplaudimos, eso está bien. Patricia, pero no necesariamente. como historiadora, ¿por qué crees tú que se ha demorado tanto precisamente estos cambios durante todo esto? Justamente porque está dando resultados, pues, Gustavo, porque si fuera, digamos, Está dando un modelo, resultados a ver, si este modelo hubiera sido el modelo político, social y económico gestado en el gobierno militar,
mantenido durante 20 y tantos años por la concertación, que necesita una transformación, sin duda alguna, estamos todos de acuerdo, pero ¿por qué se ha mantenido por tanto tiempo y por qué sus bases tienen que seguir sosteniéndose con fuerza? Sí, pero no solamente yo hablaba del modelo, yo también hablaba del tema político. Porque ha dado resultados. Lo que hizo el presidente Lago el 2005 con la Constitución fue justamente avalar todo lo positivo que esa Constitución tenía, dejando de lado todos esos elementos eso no lo dice Lago. Pero no todo. Pero yo tengo mucho aprecio a Ricardo Lago y quiero decirte que yo veo la Constitución del 2005 firmada por el señor Ricardo Lago. Reformó lo que podía reformar. Pero volvamos a un caso particular. Para analizar un poquito esto del interés general. Hoy día, ¿cómo un caso que está haciendo crisis hoy día y que es importante que los auditores conozcan? El sector energético. ¿Cómo está estructurada hoy día la institucionalidad chilena en el sector energético, pero que demuestra bien la noción de interés general que subyace? El punto es, hay una empresa que quiere inundar un valle, que quiere construir una central termoeléctrica en algún lugar, hay algunos estándares mínimos medioambientales que tiene que cumplir, y sujeto a esos estándares, por alguna razón, si es que al empresario el valor presente neto de ese proyecto le sale positivo, que lo haga. Esa es la noción que hay hoy día de desarrollo del sector energético. Pero hay cosas más cotidianas, por ejemplo, ¿qué pasa con los retail? ¿Qué pasa con la banca? ¿Qué noción distinta? No, pero es que ahí eso es otra cosa. ¿Qué noción distinta a la que nosotros propugnamos acá? Una noción de un Estado que planifique el uso del territorio, por ejemplo, para fines energéticos. ¿Quién? Cuando hablas del Estado, ¿de qué te estás hablando? Te estoy hablando del Estado con sus organismos técnicos. ¿Estás hablando de funcionarios públicos? Evidente, como funciona en todos los países desarrollados del planeta, funciona exactamente de la forma. Que ahí vamos a tener una diferencia. No, hablemos de esas diferencias, pero a vuelta de comerciales vamos a hablar precisamente sobre esas diferencias. Seguimos en CNN Invita, no se mueve la pantalla, CNN Estilo, y ya volvemos con nuestros invitados. Seguimos en CNN Invita, aquí en CNN Estilo, con nuestros invitados precisamente hablando sobre el modelo económico y también sobre lo que es el modelo político. Estás tú con la palabra, Guillermo, recién un poco hablando y confrontando discusión que se alargó durante los comerciales también con Patricia Arencibia Clavel y Rolf Flügel respecto al tema que estabas exponiendo precisamente en el bloque anterior, ¿no? O sea, lo que hoy día quiere una comunidad que vive algún pueblo, ¿no es cierto?, donde al lado le van a instalar una central o van a inundar del valle al lado, lo que requiere esa comunidad es que el interés que está detrás de ese valle inundado, de esa central, tenga algo más allá que solo la última línea del balance de la empresa que lo está generando, porque esa no es un interés suficiente que justifique el afectar comunidades, su calidad de vida, su disposición, etcétera. Entonces, lo que yo digo es que hacia lo que hay que avanzar es un Estado que es la mezcla de gobierno con un proceso político que sea claro, transparente, ¿no es cierto?, que permita transparentar a los ciudadanos que esas decisiones se hacen en el mejor interés de la nación, del Estado, pero no de una empresa particular. Yo te había hecho una contrapregunta, me decías que era otra cosa, pero yo quería apuntar también respecto al tema de los abusos del modelo. Y que precisamente se abrieron a la opinión pública muy fuerte durante los últimos años, sobre todo los casos de la Polar, que pasaba con la banca, que pasaba efectivamente con el retail. Eso también ustedes lo abordan de alguna u otra forma dentro de lo que es el otro modelo, ¿no? Como clima sí. Pero no o sea, no creo que sea algo particular del régimen. Como clima, sin duda alguna, porque parte de la base también de los movimientos sociales. Y que pero que no hay ningún modelo, no hay ninguna persona, ninguna institución, ningún gobierno, ningún Estado que no haya vivido, digamos, abuso. Es parte de la naturaleza humana. Entonces, no es que el abuso esté concentrado en el modelo económico o en el modelo político o democrático o de social de mercado. El abuso existe desde que el mundo es mundo. Mira, en forma más general. Por favor, el Estado también. El Estado también abusa. Déjame contestar en forma más general. Sí. Yo tengo la impresión de que la diferencia grande que hay entre nosotros, digamos, ¿verdad?, es básicamente en la capacidad que el Estado tiene de regular adecuadamente la actividad privada, ¿verdad? Esa es la diferencia grande, en que yo por lo menos tengo poca fe en que el Estado, ¿verdad?, pueda manejar bien y regular bien las actividades económicas. Y reconozco que hay áreas en que lo tiene que hacer.
¿te fijas? Pero el Estado falla mucho. Y si tú me preguntas a mí, falla mucho más que el sector privado competitivo. ¿Te fijas? Entonces, en mi opinión, el Estado tiene que limitarse a aquellas cosas que no puede hacer el sector privado. Y eso se llama Estado subsidiario. Es el Estado subsidiario. ¿Te fijas? Y yo creo que en eso está la gran diferencia. Claro. Por ejemplo, si tú me dices a mí que el Estado planifique, digamos, el desarrollo eléctrico, yo creo que no. El Estado debe fijar ciertas reglas, ¿verdad? Y de acuerdo a esa, exacto, y de acuerdo a esa... Pero fíjate que con esta lógica, Rolf, es que con esta lógica es que tenemos hoy día el desastre que tenemos en el sistema eléctrico. Entonces el problema es que hay que hacerse cargo de los problemas, ese es el punto. Hoy día tenemos el sistema eléctrico totalmente colapsado, tenemos los costos de energía más altos ciertamente de América Latina. Es por la presión, el desastre no necesariamente es por lo que tú señalas, es por lo que es por una presión muy fuerte también de grupos ecologistas, de grupos... No, pero eso puede tener... pero existe, digamos. Obvio que existe, y va a existir siempre. Entonces, el punto es que dado que existe, tenemos que entregar una institucionalidad que se haga cargo y que le dé a esa gente, que muchos de ellos tienen demanda absolutamente legítima, una respuesta que en realidad considere no solo su punto de vista, sino que además muestre que eso es necesario para el país, no solo para la empresa que lo va a desarrollar. Tú usaste una palabra que es planificación, y ahí es donde... una planificación del Estado. Eso no es la Unión Soviética en todo caso. Pero estoy usando espero que no sean los quinquenios. Toda la empresa hace jornada de planificación. Es para tranquilizarlo. Sí, pero el rol del Estado, Alfredo. A ver, mira, yo creo que aquí estamos, yo estoy de acuerdo con Rolf Luders en esto. Creo que este es uno de los grandes nudos de la controversia, y por eso que, contrariando lo que ustedes pensaban, diferencias hay, y muy importantes entre nosotros, y está bien reconocerlas. Sí, claro. Sí, el problema no es eso, y es súper legítimo. Mira, esta es una discusión fundamentalmente normativa, esto no es una discusión empírica, estamos de lleno en una discusión ideológica en el mejor sentido de la palabra. Las ideologías no tienen esa connotación nefasta que muchas veces entre cómo le quieren endosar. Son concepciones de la buena vida las que se juegan en esto. Por lo tanto, de que haya muchas más fallas del Estado que de mercado, al revés, la situación, para serles franco, es más o menos irrelevante. Todo lo que decimos nosotros acá en el libro sobre política industrial es lo siguiente, que tiene que ver con el famoso tercer pilar que queremos modificar. Durante mucho tiempo en Chile, y esto está en el núcleo del pensamiento neoliberal, la abstención o la neutralidad del Estado en la conducción de las políticas de innovación y desarrollo fue la norma. Y sucede que, observando la experiencia de países tales como Corea, Finlandia, Nueva Zelanda, y así sucesivamente, lo que uno observa, y esto es lo que hay que entender por nueva política industrial, lo que uno observa es que el Estado, no solamente legítimamente, sino para fines de eficacia económica y de desarrollo, sí puede ser un buen conductor del proceso de desarrollo y no depositar una fe, y no depositar una fe ciega. Una fe ciega en las capacidades mágicas de equilibrio que produciría el mercado. El Estado cumple un papel. Ahora, no se imaginen un Estado, los franceses hablan de un Estado budgetivore, es decir, estos Estados que se come todo el presupuesto. Por favor, no se imaginen eso. Aquí estamos hablando de un Estado, lo que Robert Castel llama un Estado estratega. Un Estado inteligente, un Estado que no tiene por qué ser invasivo. Cuando nosotros hablamos del régimen de lo público, estamos hablando de un régimen jurídico bajo el cual los privados pueden, y de hecho es altamente deseable que provean derechos sociales, pero no de cualquier modo, bajo una cierta definición, que es la que nos interesa instalar. Ese es el marco que ustedes querían. Este es el marco que nosotros estamos dibujando. Pero ¿quiénes son los que conforman el Estado? Estaba hablando sobre la duda. Y ahí está lo político, está la concepción ideológica, y está lo que dice Alfredo. Sí, Patricia. Mira, si así en términos tan generales tendemos a estar de acuerdo, y sin embargo los dos sabemos, los dos sabemos de que lo que tú tienes en mente es un Estado mucho más grande, digamos, ¿se fijan? Que el que yo tengo más musculoso, y que realiza funciones, ¿verdad?, directrices del sistema económico social muchísimo mayores de las que yo creo que lo puede hacer. Yo creo que después, porque la gente siempre dice, ay, que la polar y qué sé yo, pero la polar en parte es un problema de supervisión, ¿verdad? Sí, claro. ¿Verdad?
Fíjate, el censo, el Estado. Por supuesto. El Estado falla. No, pero también... La polar el Estado. Si pero al final, no, el mercado. Pero también, no, bueno, es que se dan cuenta cómo depende de cómo tú lo leas. Es el Estado. Mira, yo creo que... Falló la supervisión. Falló la regulación. Es que la iluminación, el iluminado que digo yo, ¿de dónde salen esos personajes que van a mejorar si este Estado? Ay, Patricia, si Uso el temor como un término muy entre comillas, porque me entiende que yo no tengo temor. Patricia, vamos a esto de los iluminados. Si le tienes tanto pánico a los iluminados, y tú estás de acuerdo en que el mercado no es capaz de resolver todos los dilemas de la existencia colectiva, dime entonces si no es el Estado que lo debe hacer. Y si es el Estado, entonces te pregunto de frentón, ¿quién encarna el Estado? ¿Quién lo encarna? ¿Y qué estás entendiendo por iluminado? ¿Pero quién lo encarna? Se supone que debiera encarnarlo todos nosotros. Bueno, es decir, eso es lo que se supone. Por supuesto. ¿No? Pero y por eso vivimos en democracia. Claro, exactamente. Pero lamentablemente, de acuerdo a cómo se plantea un Estado que empieza a planificar, a organizar o a tirar las grandes líneas de lo que debe hacer y ser la sociedad, es en ese plano donde yo te digo, pero hoy día, parémonos un poquito y dejemos, obviamente hay una planificación entre 9 y 10 de la noche, estamos en este programa y estamos discutiendo y conversando, hay cosas obvias, estamos pensando. La ciudad de Santiago tiene una red de metro que es bastante buena. Esa red de metro es planificada, no es aleatoria. Acá se hace planificación. Cuando tú vas a hacer carreteras concesionadas, planifica. Bueno, entonces hay grados. Claro. Lo que pasa es que lo que tú piensas es que hay grados de planificación que son suficientes. Nosotros decimos que hay que planificar bastante más. Hay áreas que requieren para que el potencial, el bienestar común se maximice. Además de la eléctrica, ¿cuáles son las otras áreas? Para mí la palabra clave es libertad, y yo le tengo temor a que un Estado, insisto en la palabra temor, entre comillas, en que deje al individuo sin la libertad suficiente para elegir en todo orden de cosas, dejando claro que hay ciertas áreas en que obviamente el Estado tiene que participar y tiene que poner las cosas en su lugar. Yo creo que nadie va a poner en duda que Estados Unidos es una sociedad libre. Nadie va a poner en duda que Inglaterra es una sociedad libre. Nadie va a poner en duda que Francia es una sociedad libre. En esos lugares hay espacio de lo que tú denominas libertad para elegir que no existe. Por ejemplo, en Corea también, tú vas al colegio de tu barrio. En Inglaterra, tú vas al doctor, al consultorio público. Entonces, hay espacios sobre todo para los derechos sociales, educación, salud, pensiones, donde el rol de planificación del Estado. Tú sabes lo que pasa con el Estado. Oye, tú tienes toda razón. Nadie va a discutir que esos países son libres. Pero yo creo que hoy en día hay poca gente que discute que esos gobiernos no se expandieron en exceso. Es verdad. ¿No la? Ahora, que ellos se hayan expandido en exceso no quiere decir que nosotros nos debamos expandirnos para encontrarnos en el punto medio. Bueno, por eso, vuelvo a repetir, y yo sé que así es, que detrás de eso hay una concepción que es muy parecida a la nuestra. Lo que pasa es que en cada política pública, espérate tú, no te rías. La sensación que queda es que parece que son muy mínimas las diferencias. Yo digo conceptuales. Cuando tú te metes a un caso particular, en mi opinión, y yo espero que ustedes estén de acuerdo, lo que hay que hacer cada vez es calcular cuáles son los costos de esa política pública, cuáles son los beneficios de esa política pública, y si los beneficios son los mayores que los costos, se implementan. ¿Te fijas? Y eso hay que hacer, es una cuestión pragmática. Pero es que desgraciadamente eso suena bien. Sí, pero eso sabemos que suena, claro, suena razonable, pero ¿cómo medir adecuadamente los beneficios y los costos? Sobre todo cuando hay externalidades, cuando ahí es re complicado. Entonces, al final en parte va a ser ideología, en parte va a ser ideología. Y por eso para eso estamos, ¿te fijas? Para informarle a la población de lo que nosotros pensamos. Ustedes informarán a la población de lo que ustedes piensan, se eligen la gente y de acuerdo a eso los gobiernos van cambiando, pero sin cambios traumáticos. Porque en el fondo estamos de acuerdo. Pero Alfredo yo creo que Alfredo dio en el clavo hace un rato atrás cuando dijo, detrás de toda esta discusión hay, no sé si lo explica de esa manera, pero hay concepciones ideológicas,
hay proyectos de sociedad diferentes. Yo creo que estaríamos todos de acuerdo en decir que queremos una sociedad mejor, es decir, los que están al lado, izquierdo, centro y derecha, queremos todos una sociedad mejor, más libre, más abierta, más competitiva, con menos pobreza, estamos todos de acuerdo. El tema es cómo llegamos a esa cima. Y hay que subir un cerro que es muy empinado. Y nosotros creemos, ¿ya?, que a través de una economía como la que se está gestando y una sociedad democrática más abierta, podemos hacer muchos atajos para llegar a esa meta. Y creo que volver a modelos que ya han fracasado, es que no termino, tú lo puedes ratificar, tú hablas del otro modelo, ¿qué? Volver a modelos fracasados o adecuarse a modelos donde el Estado empieza a cumplir un rol que ha sido nefasto en la historia de no solo de Chile, sino del mundo en el siglo XX, me parece que si nos ha ido bien, mejoremos lo que está y vamos avanzando sin trauma hacia la meta. ¿Les puedo hacer una pregunta a ambos que tiene que ver con esto siempre lo decimos los autores del otro modelo, y es una imagen, pero voy a hacer la pregunta. ¿No les parece deseable? A nosotros sí, y es legítimo que no sea así, pero me gustaría que explicitaran el no. Si es que ¿no les parece deseable, bello, navegar todos juntos en un mismo barco hacia destinos comunes y que son vitales para la vida, para la existencia individual y colectiva, en donde el destino de unos al resto nos importa? ¿No les parece que sería bastante deseable que todos pudiésemos navegar en una misma embarcación, en donde no necesariamente esa embarcación es el Estado, sino que son instancias, agencias regidas por esto que nosotros llamamos el régimen de lo público, en donde garantizan igualdad? ¿Por qué estoy haciendo esa pregunta? Porque es de un idealismo y de un romanticismo. Es decir, si tú quieres que vayamos, todos andando en el mismo barco. Pero es que se dan cuenta de dame un segundo. Mira, volvemos a lo que yo creo que no tenemos en cuanto a principios, diferencias importantes, pero sí en cuanto a los mecanismos. Los mercados son elementos, el instrumento ideal de coordinación. ¿Verdad? El concepto de ideal, es ideal de coordinación. ¿En qué sentido ideal? Ideal en el sentido, ¿verdad?, de que yo solamente participo en el mercado si es que a mí me beneficia. ¿Y por qué al mismo tiempo el otro se beneficia, porque si no entonces por eso entonces los mercados no son solamente un instrumento de libertad, sino también es un instrumento óptimo de coordinación para lograr exactamente lo que tú quieres. Ahora lo que pasa es que hay externalidades, hay falla de mercado, pero nosotros y por eso tú quieres tener un Estado. No, nosotros agregamos una adicional. Que entre a eso. Nosotros agregamos una adicional. ¿Qué pasa si es que hay algunos aspectos de la vida que uno considera que es un derecho social? Por ejemplo, la educación. Si tú lo dejas librado al mercado, eso, el hecho de que una persona se quiere educar, si es que no tiene los medios suficientes para obtener esa provisión, en el mercado no te la asignan. Entonces no es ideal. A ver, espérate, entonces no es ideal. Pero ahí el Estado muy cortito lo que estamos terminando. Decimos, ya te quiero hacer súper claro, porque es como el centro de la parte social del libro. Lo que decimos es que el Estado, sobre todo en la educación, sustituye al mercado. Que eso es bien importante. Ok. Rolf Flügers, Patricia Arancibia Clavel, Guillermo Larraín y Alfredo. El próximo lunes a la misma hora. No. Les quiero agradecer de verdad, porque no solamente han venido a plantearlo, sino que también han venido a debatirlo, se les invita, y eso es súper importante porque la gente además está en este momento armando e informando, y además nos da una visión de lo que cada uno ha propuesto respecto a este tema. Así que les quiero agradecer que hayan hablado, súper interesante la conversación. Ojalá que la podamos repetir en alguna otra oportunidad. Cuando quiera, Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias a todos, muy amable. Y por cierto también a ustedes agradecer la sintonía. Siga en la sintonía, por cierto, de CNN Chile. Ya volvemos.